bizcochos y bizcochas, bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, Redefiniendo el Juego. Como siempre, súper puntuales, 7 de la noche, hora Colombia, todos los jueves. Qué dicha contar con ustedes, qué dicha de verdad leerlos y sobre todo saber que muchos se están identificando con cada capítulo que estamos lanzando. Como siempre, vamos a leer nuestra frase que describe este capítulo, que de verdad va a tocar fibras que en muchas oportunidades no sabemos, no hemos vivido, y en otras ya sabemos y no hemos aceptado, o ya lo superamos, o simplemente nos vamos a identificar. Nuestra frase del día es: la vida es como un flujo constante de cambios. Aprender a aceptar la pérdida es aprender a fluir con la vida. Ay, Diosito, no saben, el día que grabamos este capítulo, ay, es que mueve tantas fibras porque en muchas oportunidades no vemos lo que tenemos. En otras vemos cuando perdemos. Y en otra simplemente lo queremos cuando ya no está. Así que toma tu té, tu café, tu copa de vino. Si estás cocinando, súbele al volumen y te doy la bienvenida a este maravilloso capítulo que de verdad te va a abrir tu corazón y te va a dejar llena, pero llena, llena, llena el alma de una experiencia que marca. Y que para muchos ha sido muy fácil poder continuar, para otros sencillamente cuesta mucho el aceptar perder. Así que bienvenidos chicos, bizcochos, los voy a leer después de cada capítulo porque me encanta saber qué piensan, me encanta saber qué quieren saber mucho más, qué más historias desean conocer, porque acá estamos abiertos, por supuesto, a escuchar nuevas historias siempre. Un abrazo, un beso y bienvenidos. Bizcochas y bizcochos, qué dicha de verdad contar con ustedes hoy. Como siempre, bienvenidos a su podcast favorito, Redefiniendo el Juego. Hoy vamos a tener un capítulo lleno de reflexión, de aprendizaje, de magia, de transformación, de crecimiento. Es que vengan, hay de verdad historias que marcan, pero aparte de que marcan, realmente te dejan un aprendizaje gigante, una gratitud inmensa. Y hoy contamos con la presencia de un invitado que es ingeniero en control, es egresado de la Universidad Francisco José de Caldas. Y pues nada más, no demos realmente tanta introducción a una persona que nos va a contar una historia maravillosa. Sebastián Gómez, bienvenido. Qué dicha de verdad tenerte en este espacio. Gracias por la invitación, te la agradezco mucho. Qué dicha de verdad, bienvenidos para que de verdad escuchen esta historia, que es la primera vez que la cuenta, de verdad, a carta abierta, para que muchas personas que puedan estar pasando por este proceso puedan de pronto tener una persona con quien identificarse, o de pronto algo que pueda marcar un cambio dentro de lo que están viviendo. Bueno, Sebas, arranquemos esto porque de verdad tu historia tiene un antes, un durante y un después. Empecemos por ese antes. ¿Por dónde inicia Sebastián a entender que ha redefinido su juego? El antes que te puedo contar es pues la estabilidad que yo tenía con mi mamá. Porque estabilidad, o sea, tú conoces a mucha gente en esta vida y mucha gente tuvo problemas serios con sus padres o discusiones fuertes. Yo eso nunca lo tuve. Siempre somos súper bien con mi mamá. Ella fue mi mejor amiga, ella fue mi papá, mi mamá, ella me enseñó todo lo que sé y me formó de la mejor manera posible. Ella tiene una frase muy célebre que es las cosas como son. Ujú. Entonces, ese sería mi antes. Tener una excelente relación con mi mamá y todo el esfuerzo y todo lo que ella se esforzó por sacarme adelante a mí. Ese fue tu antes. Ese fue mi antes. Ok.
¿Qué fue el durante que redefinió tu vida? El momento en el que mi mamá faltó, creo que es lo más duro que he atravesado y es algo que nunca pensé que pasara. O sea, todos tenemos ese fin, pero yo no, nunca lo tenía presente, No lo dimensionabas. nunca lo pensé. Nunca se te pasó por la cabeza decir, bueno, y si mi mamá faltara, ¿qué pasaría? Nada más. No, nunca. No, Nunca. porque yo siempre estaba con ella, o sea, era algo, tenemos una relación más que incondicional. Ok, ¿qué pasa cuando ella falta? Cuando ella falta fue muy sorpresivo. Yo tomo una posición diferente a la que muchas personas toman. En vez de mostrar todos los sentimientos y toda la falta expresándola, yo lo que hice fue cerrarme y hacerme el fuerte como tal. O sea, es invencible. No era invencible, sino que yo sabía cuando pasó desde el primer momento pues, que el día cero, por así decirlo, llegó, yo me di cuenta que tenía que cambiar hacia muchos aspectos de mi vida. O sea, había perdido el apoyo incondicional de la persona que siempre ha estado conmigo, de la persona que le pueda decir todo, de la persona que me pueda regañar para darme consejos, a la persona que le corría. Entonces, eso te hace decir desde que es algo que tú estás solo en muchos aspectos de tu vida y tienes que comenzar a salir adelante solo. Entonces, eso fue para mí lo que redefinió mi vida en este momento, en ese momento. Bueno, hablemos del día cero. ¿Qué pasa el día cero? El día cero, pues el día cero fue el que falleció, ¿no? Sí, 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 entendemos eso, pero el día cero, estoy hablando es, bueno, llegas con la noticia, ¿qué se pasa por tu cabeza en ese momento cuando dices, ok, pasó? Antes yo he perdido familiares que eran muy importantes para mi vida y siento que eso me había vuelto muy frío en estos temas, Ujú. porque siempre he tenido que tener fortaleza para otras personas, para hacer el apoyo. Eras el bastón de otra persona para ese momento de dolor. Sí, Ok. entonces era el que se notaba sereno, el que se notaba calmado, pero siempre me acordé como las expresiones fuertes que se deben tener en ese momento. O sea, tus sentimientos en ese momento literalmente se guardaban para hacer el soporte para alguien más. Sí, Ok. y en ese momento yo tomo, cuando pasa lo de mi mamá, yo tomo la decisión de tomar ese mismo modo en el que ya estaba acostumbrado cuando alguien faltaba, pero para mí mismo, o sea, fue mi, Ser tu bastón tú mismo. sí. ¿Y cómo te fue? Llega un momento que es tan desgastante que te estallas por dentro. Esto es esto mismo. Porque no puedes ser ambos. O estás bien, o estás mal, te apoyas. Uno debe tener un cierto tipo de conciencia respecto a lo que puede llegar a ser y hasta dónde puede aguantar. Y la falta de mi mamá me destruyó porque no puedo hacer las dos cosas. O sea, no puedo apoyarme y sentirme mal al mismo tiempo. Entonces te bloqueas. Tenías que soltar algo. Entré como en un modo automático. Ok. En ese momento, mi esposa me apoyó mucho. Mi hijo, indiferentemente, me apoyó mucho porque mi hijo estaba pequeño y la alegría de los niños, pues, la alegría y la inocencia de mi hijo hizo cosas que me derrumbaban internamente, pero tenía que estar bien por fuera. Entonces, también
me da como ese muestras de realidad y de frialdad que tiene la vida. La vida Que sigue, una serie. indiferentemente de lo que tú piensas, o sea, tú piensas que la vida es siempre va a ser relaciones y amor, pero la vida no, la vida sigue, tu vida sigue, tu trabajo sigue, la relación que tú tengas, mi relación de pareja sigue, mi relación con mi hijo sigue, todos cambian alrededor tuyo, pero la vida sigue y la frialdad de la vida te muestra que va a ser muy dura cuando te falta una persona muy importante, porque nadie sabe lo que tú perdiste y tratan de asimilarlo, pero solo tú realmente lo sabes. Y tú tienes que levantarte solo. Tienes dos opciones, o te levantas y sigues caminando y te haces el fuerte, o te dejas derrumbar y sigues en la depresión. ¿Ya cuál llegas? Lo que hice fue, yo tuve momentos de ira, pero los combatía con mucho trabajo. En ese momento yo trabajaba lo que era horarios rotativos y yo trabajaba 21 días seguidos. No sé por qué hubo tanto trabajo, ¿sabes? En donde estaba trabajando y nos ofrecieron la oportunidad de seguir trabajando. Sobre los primeros 3 meses yo alcancé a durar casi 42 días sin descansar ni un día. 42 días seguidos trabajando. Entonces, ese me entregaba demasiado trabajo. Entonces, cuando no tenía tiempo de pensar, ¿Y tus relaciones? Tu relación con tu esposa, tu relación con tu hijo, tu relación con tu familia. yo creo que se vieron afectados, sí se tuvieron que ver afectados. Mi esposa y mi hijo me tuvieron mucha paciencia porque yo andaba muy irritable. Tu familia. Mi familia, ¿cómo decirlo? Todos tienen un dolor individual cuando falta alguien importante. Todos tienen una manera de sentir las cosas, de vivir las cosas. Y esa es la frialdad que también que te quiero dar como a conocer. O sea, todos somos familiares de una misma persona, pero todos vivimos algo diferente con esa persona. Entonces los niveles de impacto que tienen hacia ti son diferentes. Una persona se puede recuperar más rápido o no. Y eso solo lo sabes tú. Es un proceso muy individual. Pero fueron apoyo, me refiero. Hay familias que se unen, que conozco familias que de verdad han pasado procesos, pero esos procesos los hace unirse más. Hay otras totalmente que se apartan y terminan siendo un monstruo uno para otro. Yo pienso que en mi familia, mi mamá era la persona que podía lograr la unidad de todos. Y cuando ella faltó, se separaron mucho. ¿Se separaron o te separaste? Pienso que, digamos, 70% me separé, 30% se separaron. Ok. Llevas este proceso porque tuviste días de ira, Sí. tuviste momentos de decir trabajo, 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 trabajo. ¿Nunca te sentiste agotado? ¿Emocionalmente o físicamente? No físicamente, porque trabajabas sin un descanso. Estamos hablando de 21 días de sol a sol, que eran rotativos, y entonces ya no tenías ese espacio de descanso de decir, ok, hoy me puedo acostar un poco más temprano, hoy voy a descansar, voy a ver una película, hoy voy a darle un descanso a mi cuerpo, 42 días sin descanso. Tu mente estaba trabajando tanto que no le daba espacio a tu cuerpo de sentir, o cómo llegó a ser ese motivo, o sea, cómo llegó a ser ese proceso. Sí, mi mente estaba demasiado ocupada. Y cuando tenía tiempo, físicamente estaba muy cansado. Mi esposo me tuvo mucha paciencia con esto. Yo creo que ya
siempre me ha dado mucho la mano y me ha tenido mucha paciencia, muchísima, más con todo este proceso. ¿Pero crees que solo es paciencia? No es amor. ¿Qué ocurre después? O sea, cuando dices como, ok, estoy en mi proceso, empezó el día cero, arranca día uno, dos, tres, calendario empieza a correr. Y entonces te das cuenta con el paso del tiempo que lo que acabaste de decir es muy cierto. O sientes o eres el bastón que soporta. Ambas no puede ser. Cuando realmente te das cuenta que tienes que ser solo una parte y que no puedes con ambas. Con el tiempo te demuestra que cada día más te van a hacer falta la persona. O sea, entre más días te van a hacer falta, más cosas te van a faltar, fechas importantes pasan, recuerdos se te vienen a la mente, cualquier objeto te recordará a la persona. Entonces tienes que llegar a un punto en el que todo esto se comienza a volver rutinario, por así decirlo. O sea, la falta nunca va a desaparecer, pero ya es algo a lo que estás ahí con ella. Ya empiezas a convivir. Y cuando tú decides que ya no eres bastón, sino que eres quien tiene que sentir, o siempre fuiste bastón. No tienes, el proceso es, o sea, redefinir eso, primero que todo tiene que ver con la aceptación. El cambio entre uno y otro es poder definir que tienes que salir adelante estando solo de esa persona, porque yo nunca estuve solo, yo estuve con mi esposa y conmigo, pero estuve solo de mi mamá, O sea, con la ausencia de ella. con la ausencia. Entonces, apenas entiendes eso, tienes, yo lo que hice fue, en vez de deprimirme hacia no quiero hacer nada, como que me deprimí, pero es hacia ahora yo lo debo hacer todo. Entonces, eso fue lo que te contaba, que me llevó a trabajar más. Pero ¿y cuando sueltas cargas? ¿Nunca has soltado cargas? La única forma en la que yo la pude hacer fue agradeciendo todo lo que yo vi. No, Pero empezaste a soltar. O sea, así llegaste a ese punto de poder soltar. tenía que hacerlo. ¿Levantaste la mano en algún momento para decir, necesito ayuda? O sea, esto ya se salió de control, mi comportamiento no es el adecuado, necesito ayuda, o no viste realmente la necesidad de ayuda y tu autosuficiencia realmente ganó. Sí tuve apoyo por parte de un psicólogo como tal, porque sentía mucha ira. Creo que es parte del proceso de aceptación, sentir la ira porque tú no conoces todavía qué era, qué pasó, que estás viendo la realidad que no estabas preparado. ¿Te ayudó? ¿O eras de los que dice el psicólogo para mí, nada que ver? No es que soy un hombre y no puedo Sí, que no puedo sentar a llorar. nadie. No, no se ayuda, se ayuda. Pero yo creo que mi mayor apoyo siempre fue mi esposa. ¿Qué ocurre después? Vas al psicólogo, obviamente es un proceso que creo que mucha gente a veces con el tabú y el miedo de que te van a juzgar o estás mal mentalmente, porque de verdad a mucha gente le da miedo todavía hablar del tema de la salud mental, pero después de todo ese proceso, ¿cómo viste el cambio? ¿Funcionó? ¿No funcionó? Pienso que me enfoqué mucho en todo lo que mi mamá me enseñó. Ese fue un primero, agradecer por todos los momentos que ella me dio,
todos los momentos que vivimos, los momentos difíciles. Eso es algo que tengo invaluable, que trato de transmitirlo tanto con mi esposa como conmigo. Entonces, eso siento que si ayuda, uno tiene que soltar las cargas, sea para bien, o sea, de mala manera, de buena manera, pero tiene que soltar las cargas, O sea, o te cansa y la sueltas a las malas o decides soltar. soltarlas. ¿Ok? Tengo una pregunta que de pronto no sé, socialmente nunca se nos habla a la mayoría sobre el tema de la muerte. ¿Tú crees que eso es importante hablarlo para asimilarlo mejor al momento de que pasa y no verlo como con tanto dolor que puede realmente generar o fluctuar una vida para algo negativo, que muchas personas realmente se cagan y entonces jamás superan un proceso de pérdida de un familiar? Es tan importante, o realmente ves que independientemente que eso se sepa o se haga, va a doler de la misma manera y va a ser el mismo proceso sabiéndolo o no. Después de que pasó, o sea, después de que yo tuve la pérdida de mi mamá, consideré que uno tiene que ser maduro en saber qué puede pasar en cualquier momento. Y la fragilidad que tiene la vida es algo que no podemos controlar. Pero eso lo aprendiste después. Después, Ok, la pregunta ¿es importante que te lo hubieran enseñado antes? ¿Lo hubieras tomado mejor si de pronto te hubieran explicado, ok, esto puede ocurrir? Porque puede ocurrir, y te lo hablo, digamos, como ahora se habla de la sexualidad en los niños, bueno, en los adolescentes, como se habla también el tema de la droga. ¿Tú crees que hablar de la muerte en ese sentido hubiera mejorado la situación? ¿Se hubiera yo, tomado con mejor aceptación? yo creo que uno, o sea, desde el punto de vista, los hijos tendrían que estar en plenas facultades de poder sobrevivir Ujú. o no sobrevivir, digamos, ser autosuficientes Ok. antes. Entonces, yo me hubiera gustado estar preparado con lo que tú me dices, de que Ujú. tuviéramos una cultura que acepta la muerte, Ujú. pero de todas formas el golpe hubiera sido muy duro. O sea, igual dices, igual sería igual. Sería igual, claro. O sea, tú podrías, o sea, tú ya sabes qué va a pasar, estarías más consciente, pero sería un golpe muy duro de todas formas. ¿Qué viene después? Entonces hay un antes, hay un durante y un después. Ya vimos como la tormenta y entonces ya estás empezando a estar en el ojo del huracán. ¿Qué vino después del ojo del huracán? ¿Es realmente que si llega la calma? Tú tienes que comenzar a agradecer, a aprender y a retomar ciertas cosas que tuviste cuando te falta una persona. Ujú. Agradecer los buenos momentos y los malos momentos, porque eso es algo que es intangible y que es único para ti. Porque te enseñan también. Todos, Ujú. o sea, las buenas situaciones y las malas situaciones te enseñan, te forman un carácter. Yo que recogería las buenas enseñanzas de cada persona. Mi mamá me enseñó muchísimas cosas. No las aprendí todas, pero siento que aprendí las más importantes. Y en ese proceso, tú como persona cambias y realmente te vuelves más maduro ante
en tu vida. Hay gente que, pues, son afortunados y tienen a sus padres, a sus jefes muy importantes toda la vida, Gran parte de su vida. gran parte de su vida. Ujú. Ya cuando son, por así decirlo, muy mayores. Ancianos. Y eso es una dicha. Pero cuando los vidas relativamente joven, tienes que aprender y cómo multiplicar los espacios que tuviste En la ausencia. en la ausencia. Seguir con las buenas prácticas que te... ¿Qué crees que realmente, ok, redefiniste tu juego de una manera brusca? O sea, la vida te impactó de una manera brusca para que aprendieras a ser realmente autosuficiente en general. Hablo, a ver, para todos los que nos escuchan, no hablamos de autosuficiente, de que tú puedas hacer todas las cosas solo, tender cama, trabajar, pagar tus cosas, no. Ser autosuficiente de que cuando eres una persona que es demasiado selectiva, no le pide consejos a cualquiera. Cuando eres una persona que escucha y requiere escuchar un buen consejo, un buen argumento, lo escucha de una persona que para esa persona realmente sí tenga la sabiduría que requiere o que pide. Hay una diferencia en lo que me estás diciendo. Una persona funcional es lo que tú dices, que puede hacer todo, o sea, vivir solo, vamos. Se puede alimentar, puede ser ordenado, puede echar sus finanzas. Y una persona autosuficiente me hace pensar a mí más hacia el lado emocional. Entonces, autosuficiente es una persona que sabe que tiene un problema puede y necesita pedir ayuda, como cuando yo fui al super. Levantaste la mano, o sea, autosuficiente para ti es más el tema emocional, espiritual, mental. Sí, Ok, para mí lo es así. ok. Autosuficiente también es saber algo no está bien y necesito ayuda. Porque Autosuficiente también es, no, o sea, autosuficiente reconocer, es reconocer. reconocer que Ujú, tú en algún momento necesitas algo que ujú. no, tú no puedes cumplir todo lo que tú requieres tú mismo. O sea, comprendes que realmente el mundo no es para estar solo, que a veces en conjunto las cosas funcionan mejor. Sí, sí, para mí es autosuficiente. Tú, o sea, tú puedes ser una persona totalmente funcional, pero no puedes ser autosuficiente totalmente. Tú necesitas convivir, hablar. O sea, el simple hecho de la necesidad de comunicarte con otra persona, ya no eres autosuficiente porque necesitas De buenas alguien más. de alguien más. Ujú, sí, tienes toda la razón. Entonces, en ese sentido, no podemos ser totalmente autosuficientes emocionalmente ni cognitivamente, porque el conocimiento se adquiere por medio de una comunicación entre alguien. Entonces, no puedes ser autosuficiente. Yo soy autosuficiente para estudiar. No lo puedes ser porque necesitas de una interacción, aunque sea con un libro. Para ser autosuficiente también hay que saber cuándo se levanta la mano, Sí. ¿sí? Hay que reconocer, y esto quiero hablarlo para todos nuestros oyentes, es no tengan miedo a levantar la mano y a reconocer que tienen problemas. Y no es que estén locos, chicos, chicas, no, no es un tema de locura. El mundo, imagínense sin locos cómo estaríamos. Todos tenemos un trozo de locura y es de locura sana. Pero el tema de lo que hablamos es, sea bajo una pérdida o sea bajo cualquier proceso que esté viviendo, yo tengo que también admitir y reconocer cuándo necesito ayuda. No dejar que el orgullo, y en muchas veces diría que suena arrogante una persona que piensa que está perfecta y que todo lo ha podido hacer solo. Cuando realmente una persona que está destruida no se construye solo, sino siempre tiene ayuda. Porque he escuchado muchas veces a varias personas que dicen como yo pude solo, yo estuve solo. Pero ese solo fue compartir con amigos, entonces no se construyó solo. Los amigos también fueron parte de ser socialmente
un grano de arena que te pudo ayudar a construir algo. La gente de la oficina, claro, tu trabajo ayudó a algo, a que mentalmente estuvieras ocupado, pero te aportó algo. Sí, claro, me desconectaba en ese momento, pues cuando estaba como tan reciente el tema, me desconectaba de lo que yo estaba pensando. Además, porque cuando, donde estaba trabajando era un nivel de atención muy alto y que requería el trabajo. Entonces, sí o sí me enfocaba en eso, no tenía tiempo de pensar en nada más. ¿Qué pasa con el deporte? ¿Cómo llegas a él? Porque tuviste un proceso, listo, ya hablamos de todo el proceso emocional, chicos, que es muy importante, pero vamos a hablar del tema deportivo y el tema deportivo lo vamos a tocar como parte de la medicina que acá se usa. ¿Cómo llega el deporte? ¿Has hecho deporte antes? ¿Antes de todo ese proceso hacías deporte? Generalmente jugaba fútbol o microfútbol. Y, pero no era como tan entregado al deporte o como practicarlo profesionalmente o ni siquiera en torneos, sino era algo como muy de amigos. O sea, no era constante, era algo simplemente como para el momento, como Sí, para divertirme. como para divertirme, como para jugar, me gusta jugar fútbol, como para jugar, pero no era como lo que tengo, no como tan comprometido, no cada fin de semana, no torneos más, sino cuando se presentaba una oportunidad. Y entonces el deporte, ¿cómo lo haces? Es parte de tu vida. ¿Cuándo realmente ves importante hacer deporte? Bueno, ¿qué te digo? Yo como comencé con el deporte. Como te lo he comentado, pues yo tuve problemas de ira, de estrés y de negación. Serían como esas tres fases que tuve. Entonces, en el deporte encontré la forma de poder descargar como todo eso de forma segura. Porque tú puedes, la ira la puedes extraer de una persona que no tiene nada que ver. Y la negación y la frustración y como todo eso que tienes guardado, que estalles con alguien que ni siquiera puede ser un extraño, Que no merecía. que no merecía, que ni siquiera estaba en el cuento, por así decirlo. Entonces el deporte me ayudó a estar mucho más tranquilo, a poder controlar ciertas emociones. El deporte tiene algo satisfactorio cuando lo realizas. Aquello dopamina. Sí. Y cuando tienes la constancia de hacer deporte regularmente, puedes tener un crecimiento personal que influye en muchos campos de tu vida. No solo porque el deporte, pues sí, lo que tú dices, la buena te hace físicamente y químicamente te hace sentir bien, pero el deporte te ayuda a enfocar tu mente, o es como yo lo veo. Mm. Cuando tú estás haciendo un deporte, el mero acto de tener concentración plena en lo que estás realizando te despeja de las otras cosas, porque te ocupa, Porque estás enfocado. porque exactamente te logras enfocar. Ya cualquier deporte que tú hagas. Sí. Entonces, eso hace que te puedas desconectar. Sin, o sea, hubo un momento en el que yo tenía demasiado estrés y era por un tema netamente laboral. Y yo fui al médico y a mí me pasó que sin hacerme los exámenes correctos, ya me estaban dando medicamentos para la depresión, Ya te están mandando antidepresivos. antidepresivos. Esa es la palabra, antidepresivos. Qué Y responsabilidad. sí, eso sí fue O sea, qué responsabilidad responsabilidad. de mi esposa. Se negó totalmente.
Tenemos un amigo que sabe del tema y tal, se negó totalmente, dijo, no, no puedo, sufrí para recuperarme por el tema del estrés, pero el deporte me logró sacar del tema. ¿Por qué? Porque al poder tú desconectar tu mente de forma natural, como sería el deporte, puedes tener un espacio en el que realmente descansas conscientemente, no como con el sueño que descansas inconscientemente porque estás dormido, pero es algo que no puedes controlar. O sea, tú puedes en el sueño atormentarte con algo que estás pensando. Ujú. En el deporte te enfocas y te puedes desconectar. Ya sé que lo que practico, o sea, si practicas fútbol tienes que estar 90 minutos enfocado en posición. Si practicas básquetbol, son los 4 tiempos enfocados en el objetivo que tienes que hacer, en la disposición de los pases, en la disposición de la cancha. Si practicas tenis de mesa, tienes que estar enfocado en lo rápido del juego. Entonces, siento que el deporte es una gran ayuda, Un aliado. un gran aliado para poder desconectarnos de toda la realidad que tenemos. Has nombrado ahorita algo y eso va para todos porque en muchas oportunidades creemos que de verdad estamos tan mal porque no tenemos a veces apoyo de solo quien nos escuche o un apoyo de alguien que te pueda decir, yo estoy para ti, cuentas conmigo, cualquier cosa, gritas y gritamos juntos. Y quiero resaltar porque este no es el único caso que hemos escuchado acá con Sebas de la irresponsabilidad que muchos médicos han generado pésimos diagnósticos y han hecho realmente dependientes de medicamentos hasta para dormir, apelado hacia muchachos y a personas que no requieren, solo por no hacer exámenes. Entonces, hago un llamado acá para que de verdad, si eres tú o es otra persona, chicos, si ustedes no han pasado por un proceso donde los vea psiquiatría y tengan un diagnóstico real, primero exijan todo un proceso de un diagnóstico real antes de este tipo de medicamentos, ¿sí? Porque de verdad no es simplemente como, ay, sí, los tomo 1, 2 meses, 3 meses. No, esto tiene un proceso y esto tienen, o sea, las especialidades en médicos se hizo puntualmente para estudiar esos comportamientos donde la gente de verdad requiere una ayuda química que le pueda colaborar a todo su proceso, a su enfermedad mental, ¿sí? Porque a veces el no dormir hace que también pasen muchas cosas. Y a la final realmente era otro tema totalmente diferente. Entonces tengan mucho cuidado también. No estoy diciendo ahorita que todos los médicos son irresponsables, claro, no. Pero sí que tengan puntualmente un diagnóstico real de la especialidad que de verdad se ocupa de ese tipo de enfermedades, de ese tipo de patologías, de ese tipo, para lo que fue pues, realmente y puntualmente hecha esa especialidad como es la psiquiatría. Así que un saludo especial para todos los psiquiatras porque de verdad eh, que tienen una carrera admirable y es una carrera que muchos no aprecian, pero que de verdad en muchas oportunidades sí hace falta. Por otro lado, nombraste mucho el apoyo de amigos. ¿Qué tan fundamental es contar con amigos en ese momento? En mi caso, mis amigos son muy importantes. No tengo muchos, porque soy una persona muy selectiva, pero son muy importantes. Los que tengo para mí son irreemplazables. ¿Tienes una buena comunicación con ellos? ¿Cómo es tu relación con tus amigos? Puedo decir que no tengo una comunicación de todos los días,
pero tengo Ujú. una comunicación regular, Ok. pero más que todo incondicional. Creo que esa es la palabra importante de resaltar. Mis amigos son incondicionales. Y para mis amigos soy incondicional. Es recíproco. Sí, sí, debe serlo. Debe serlo, es. Yo conozco mucha gente que no lo es. Y En- que hay mucha gente que está dada a su amistad. Yo tenía una amiga de años, donde yo siempre estaba pendiente. Yo fallo una vez y la peor embarrada la hice yo. Cuando no tuve en cuenta 1000 actos de los cuales ella ejecutó. No todas las amistades son recíprocas. Por eso te digo, ¿cómo se encuentra una buena amistad? Porque eres una persona muy selectiva, pero no selectiva a gente acá que se crea de mejor estatus, que sea mejor persona, no. Es porque tiene tan claras las cosas que sabe realmente que es bueno tener en su vida y que no, con que no va a perder el tiempo. O sea, pienso que todos deberíamos ser selectivos con lo que queremos. Ujú. Nosotros podemos hablar con muchísima gente, cualquier tipo de conversación, pero no vas a encajar con toda la gente. Totalmente. Y esto significa a que es la afinidad de la gente con la que te reúnes es lo que también te está definiendo. Entonces, si llega una persona, es como si tuvieras un grupo de gente que practica un deporte y llega otra persona que practica otro deporte. Pueden hablar de afinidad en el deporte, pero no van hacia el mismo lado. Y eso hace que se separen los grupos, por así decirlo, de los que van hacia cierto rumbo y los que tienen otro rumbo. O sea, yo puedo ser amiga, yo soy futbolista y mi amiga practica básquet. A las dos nos gusta la disciplina, el deporte y ese ritmo de vida. Sí, Pero llega pero un punto en que nos divide porque pues no practicamos lo mismo. exactamente. Y eso pasa también en la vida. Eso mismo pasa en la vida. Tú tienes una afinidad, tú puedes ser cordial y tener una muy buena comunicación con todo el mundo, pero no tienes la afinidad con todo el mundo. Para mí, mis amigos son muy importantes y me han apoyado mucho en muchos momentos difíciles. ¿Qué consejos tienes para aquellas personas que pueden haber experimentado juicios o críticas negativas en su entorno? Sea de un amigo, sea de un familiar, sea de su pareja. Siento que uno tiene que ser muy maduro y tener una autoevaluación de lo que le están diciendo. O sea, tener un temperamento calmado y un carácter fuerte para saber qué. O sea, si una persona llega y te hace un cuestionamiento respecto a algo que tú realizaste, tú tienes que validar qué hiciste, pero sin tomarlo de manera personal. Por eso tienes que tener un temperamento calmado. O sea, no tomarse las cosas personalmente, No tomarse las cosas pero personales. evaluar realmente que si la otra persona me está dando una opinión personal de ella, de la persona X, saber si realmente está en lo cierto o no, o si realmente es algo que es más personal que real respecto a mí. Exactamente, porque a ti te pueden hacer un cuestionamiento respecto a una apreciación personal, pero esa apreciación es de la otra persona, no tuyo. O Ahí me perdí. sea, a ti te hacen, si te juzgan por una acción tuya, es la apreciación de la otra persona. Es decir, si llega otra persona y me dice, es que tú te crees mucho, X, un ejemplo, pues obviamente yo no me voy a tomar, o sea, ni fu ni fa para mí, porque yo sé que no soy eso, porque es más una apreciación personal de la otra persona
que una apreciación en construcción para mejorar algo que nos puede favorecer a todos. Exactamente. Entiendo. O sea, tú puedes ser una persona muy tranquila y para otra persona puede ser esta persona es muy extrovertida, pero porque esa persona se puede haber desarrollado en un entorno más tranquilo. Es la visión que tiene cada persona, de acuerdo a su experiencia, a su vida. Todo es un tema muy personal, apreciaciones personales sobre los otros. Totalmente, totalmente. ¿Cuál es tu visión o qué visión tienes tú de cómo deberíamos realmente construir una comunidad que pueda impactar positivamente para el bienestar individual y colectivo? La forma de construir una comunidad es siempre buscar la colaboración en conjunto, teniendo en cuenta que o sea, todos nosotros como comunidad e individualmente tenemos unas necesidades. Enfocándonos en el deporte, todos tenemos una necesidad específica en lo que queremos desarrollar nuestros grupos, pero todos no podemos hacer el mismo tipo de cosas. Entonces, si podemos ayudar a que otra persona pueda realizar lo que desea, apoyándolo hasta cierto punto, pues eso se ha reflejado porque debe ser algo recíproco para que también te pase a ti. ¿Ley de atracción, dices tú? ¿O ley No, de lo que yo siempre recojo? ley de lo que yo siempre recojo. Bueno, con todo esto que ha pasado, ¿tú cómo superas el miedo al cambio y te comprometes con nuevas formas de pensar y actuar para mejorar tu bienestar emocional y tu sentido de plenitud? Siento que tenemos que comenzar con acciones pequeñas para cambiar. Tú no puedes cambiar ni personalmente, ni anímicamente, ni físicamente de un día para otro. Todo es un proceso y es algo que la vida te enseña. Es una Es construcción. una construcción, una planificación, darse cuenta de objetivos como reales. Vamos, si tú sientes que estás mal y sientes que tu vida no te gusta por algo, tú comienzas a hacer cambios pequeños. Es decir, vamos, estoy aburrido en el trabajo que tengo, me va muy bien, pero falta algo, falta emoción. Es un trabajo monótono o el ambiente laboral es malo. Entonces tú comienzas a hacer cambios pequeños. Cambio grande, renunciar, aventarte a la demo y buscar otra cosa. Ujú. O pues un cambio pequeño podría ser como te buscar la alternativa y cuando tenga la alternativa, un cambio pequeño sería comenzar a buscar otra alternativa de trabajo, teniendo el que tienes y pues cuando lo tengas cambias. O sea, otra alternativa es que mientras yo esté con trabajo, esté buscando un nuevo trabajo. Sí, Ok. no es un cambio como tal brusco. En el deporte pues es siendo constante. Tú comienzas como cuando yo comencé a hacer eso, yo comencé con rutinas pequeñas, Ujú. porque siento que uno se frustra en no poder terminar una rutina. Pues tú comienzas con rutinas pequeñas, vas aumentando en tiempos, vas aumentando en ejercicios, vas aumentando en carga y vas progresando.
tienes que ser realista en que no vas a pasar de una carga, un ejemplo, de 10 a 35 50 de un día para otro. Tienes que ser progresivo, tienes que llevar todo el proceso que conlleva manejar ciertas cargas, vamos, como el ejercicio que yo hago, que es ir al gimnasio. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Viendo todo el proceso que llevas, ¿hace cuánto pasó eso? Va para 4 años. Para 4 años. Y hasta ahora es la primera vez que puedes hablar. De esta forma tan abierta, sí. ¿Qué consejo le podrías dar a las personas que están pasando por ese momento? Salir de la negación es muy difícil. Eso es algo que primero tienen que aceptar. El segundo consejo que les daría es tener recuerdos físicos es importante. O sea, algo que le perteneció a la persona que falta Ujú. es importante, pero no todo. Es decir, no aferrarse a las cosas No materiales. aferrarse a las cosas materiales de la persona. Uno tiene que tener recuerdos físicos y los recuerdos físicos son muy importantes, pero uno no se tiene que aferrar a las cosas materiales porque eso no te deja despegar, no te deja salir de la negación. Ya solo te genera más carga. ¿Ok? Y la tercera cosa que diría sería comenzar a agradecer por todo lo vivido con la persona. Eso te va fortaleciendo todos los días. Porque en mi caso no hay día que no piense en cosas bonitas que yo vivo, ¿no? Yo te añado una ahí. Vale. Saber levantar la mano. No tener miedo a levantar la mano cuando necesitamos ayuda. Y saber también aprender con quién debo levantar la mano. Bueno, digo levantar la mano y saber hacerlo con quién, porque muchas personas, volvemos a lo que se nos decía, y es que muchas personas te van a hablar desde sus miedos, desde su vivencia, y puede que no te aporten a ti. Entonces, si tú dices necesito ayuda urgente, te van a decir, si su miedo es afrontar a un psicólogo, te van a decir, no, eso no le va a ayudar para nada, eso es para locos. Pero si lo hablas con una persona que esté dispuesto primero a escucharte y no hablar desde sus miedos, creo que puede ser realmente mejor. El consejo de una persona que sabe escucharte realmente puede guiarte y sacarte a la luz respecto a un pensamiento Sin que haga un juicio. sin que haga un juicio. Porque te Ujú. puede dar claridad de dónde tú estás y que te está nublando tu concepción respecto al miedo que tengas o a la situación. A veces no es la claridad o el consejo como tal que te da, sino que tiene un punto de partida para saber, debes hacer esto O te puede ayudar esto. o te puede ayudar esto. Eso es el primer paso, puede ser el primer paso para salir de una situación de negación. Tener la persona que te diga calma, que te logre escuchar y que te pueda dar un enfoque. Cuando tienes eso, tienes el principio de un camino.
para poder superar. el proceso. Y si no lo tengo, ¿qué crees que podemos hacer? Pienso que la salud mental es muy importante. Ya levanto la mano de una vez con el psicólogo. Realmente en Sudamérica es que el tema de la salud mental no es tan importante, pero a nivel mundial sí es muy importante y es un tema común. Acá tienen todavía mucho tabú con ese tema. Sí, Yo diría, chicos, que si en dado caso no cuentan con pareja o con un amigo que pueda de verdad ayudarles sin hacer juicios a sus sentimientos o que realmente vaya a anular sus sentimientos, de una levanten la mano con un psicólogo, de una, y simplemente permítanse hablar con una persona que uno no los va a juzgar, no lo conoce, no los conoce, hasta ahora los va a conocer y de verdad ustedes pueden liberar lo que muchas veces, hasta con las personas que conocen, ni siquiera pueden hacerlo, por miedo a sentirse juzgados, por miedo al que dirán. Entonces siento que si no tienes o no tienes la confianza con alguien para poder hablarlo, que tú conozcas, hazlo con un desconocido, que sí te puede aportar mucho y de verdad puede ser un bastón que estás necesitando en ese momento para ti. Sea con una pérdida o sea con cualquier proceso que estés llevando y que de verdad requieras ayuda. Y de verdad, primero, antes que cualquier otra cosa, quiero agradecerte por abrir tu corazón y de verdad expresar todo tu proceso, que no es fácil, pero que has ganado una batalla diaria en muchas oportunidades, en otras mensual, ya se vuelve un poco más extensa y que debo de reconocer que el cambio y la transformación que has tenido ha sido increíble porque de verdad llegamos al punto de aprender a vivir sin tener que aferrarnos a muchas cosas que a veces nos aferramos por querer tenerlo todo y lo tenemos todo sin darnos cuenta. y nos damos cuenta que nos hace falta cuando ya no lo tenemos. Quiero cerrar con esto y es porque de verdad, es que ustedes no saben para mí qué significa esta entrevista y es que una persona que sea tan cerrada a contar su vida nos brinde este espacio para que de verdad simplemente veamos una historia que uno nos puede inspirar o nos puede identificar. Pero Sebas, dinos tú, ¿qué tienes de nuevos proyectos para tu vida después de todo eso? ¿Sigues hablando o eres de los fieles creyentes de hablar con la persona que amas, así no esté? ¿O cómo es todavía tu relación respecto a la ausencia de tu mamá? ¿Cómo llevas eso? Siento que al principio sí trataba como de tener como una comunicación, Ujú. pero también entiendes que no va a pasar, o puede pasar eso. Ok. Realmente, o sea, en el proceso solo dos veces he soñado con eso. Hay gente que sueña mucho a cada rato. Entonces, al último pido es como una protección, como que me vaya bien, como le doy gracias porque estoy conmigo, por todo lo que me enseñan. Trato de seguir todos los consejos. ¿Tus logros se los dedicas? ¿O, o es como, oye, o sea, tengo reconocimiento, pues,
Qué chévere que me estés viendo. O me gustaría que lo vieras. O cómo manejas eso. Porque también celebras tus victorias, obviamente. Siento que se los muestro. Lo hago, o sea, si cuando tengo algún mérito laboral, personal, digo, estoy haciendo las cosas mejor. Estoy esforzándome todos los días a hacerte sincero. Que dentro de ti quieres seguir haciendo que ella se sienta orgullosa. Exactamente. Indiferentemente que ya no esté. Terrenalmente no. Sí, claro. Sebas, último consejo para todas las personas que em, tienen miedo por esa primera cita con un psicólogo. Y pensar hay que dejar los prejuicios de la sociedad hacia, principalmente los hombres, yo pienso que son las personas como más realmente similares a psicólogo. ¿Ya le tienes más miedo? No es miedo, sino que pues tenemos una sociedad en la que un hombre no puede ser débil. Muy machista patriarcal. No, yo pienso que esa sea un psicólogo es como mostrar debilidad en nuestra sociedad. Mm. Entonces, realmente tener una conversación madura no significa ser débil. Pienso que es más, tiene más valor poder mostrar fragilidad y enfrentarla que esconderla. Genera más frutos, genera más Te cambios trae tranquilidad. y te sientes tranquilo. Sí, sí me ha ayudado a sentirme más tranquilo. Gracias. Gracias a ti.